Bueno, hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al comité científico por dejarme y darme la oportunidad de explicaros un poco lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Como hemos dicho, yo os voy a hablar un poco de las nanotecnologías y las microtecnologías que en los últimos años están despertando gran interés para el transporte de tanto medicamentos como proteínas, péptidos, células, etcétera. Las ventajas de estos sistemas son que, por un lado, lo que hacen es aumentar la biodisponibilidad de los medicamentos. También lo que ocurre es que al utilizar para su elaboración tanto polímeros biodegradables como biocompatibles no suelen producir toxicidad. También se ve que al conseguir una liberación sostenida y controlada de los medicamentos se consigue disminuir los efectos secundarios y también la frecuencia de administración de estos medicamentos. Y gracias a esto, pues en nuestro grupo de investigación hemos empezado a trabajar con ellos y se han abordado dos estrategias. Por un lado, utilizar polímeros de PLGA, que es ácido poliláctico coglicólico, para elaborar tanto micropartículas como nanopartículas. Y por otro lado, la otra estrategia es utilizar polímeros lipídicos para conseguir partículas lipídicas. No sé si se ve bien, pero arriba, en la figura 1, a la izquierda podéis ver algunas de las partículas lipídicas. Suelen tornar su tamaño en torno a 200-300 micras. Y a la derecha podéis ver las partículas de ácido poliláctico coglicólico. En este caso, aunque parezcan que sean mayores, es por la escala. Estos suelen ser más pequeñitos en general, ¿vale? Entonces, el objetivo de este trabajo es acercaros un poquito qué es lo que hacemos y ver qué aplicaciones pueden tener estos sistemas de liberación de fármacos. Entonces, empezaremos con las partículas de PLGA. En este caso, se pueden utilizar, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas. ¿Qué es lo que se hace? Pues consiste en encapsular péptidos o proteínas en estas microesferas de PLGA. ¿Para qué? Para que actúen como antígenos. Así, nuestra respuesta inmunológica, nuestras células de la respuesta inmune son capaces de captar estas moléculas y producir tanto una respuesta humoral como una respuesta celular. Entonces, si veis aquí a la izquierda, en la figura 1, se ven unas imágenes de citometría de flujo. A la izquierda se observa unas células a las cuales no le hemos administrado estas partículas. Entonces veis que no ocurre nada. Pero a la derecha, lo que vemos es que si aplicamos micropartículas fluorescentes, estas células, al captar estas partículas, son capaces de dar fluorescencia. Entonces veis en este recuadro cómo estas células son fluorescentes, ¿vale? Siguiendo con estas partículas, también se pueden utilizar para encapsular factores de crecimiento. Por ejemplo, si queremos mejorar la repitelización, la cicatrización de la piel, se puede encapsular, y hemos encapsulado, el factor de crecimiento epidérmico, EGF se le llama. En este caso, los estudios se han hecho en ratas diabéticas, a las que previamente se les ha inducido heridas en el dorso. Entonces, en la siguiente imagen podéis observar cómo en las ratas control, es decir, a las que no se les ha administrado ningún tratamiento, la herida es, no sé si se ve bastante bien, pero es más grande que en las que hemos administrado las partículas con el factor de crecimiento. Se ve que al mismo tiempo la herida es más pequeñita y además el grado de cicatrización es mayor. Vale. Siguiendo con los factores de crecimiento, también se han utilizado para enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. En este caso, sabéis que estas enfermedades cursan con un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, de las neuronas, etcétera. Conoceréis seguro algunos casos. En esta vía, últimamente, una de las estrategias que más se está utilizando es encapsular factores de crecimiento, la utilización de factores de crecimiento. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, uno de los factores de crecimiento que más se está utilizando es el factor de crecimiento derivado de la glía. Y en la enfermedad de Alzheimer se está utilizando el VEGF. Si os suena, es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor, más que nada, tiene características angiogénicas, pero además de eso se ha visto que puede tener
características de neuroprotección, de proliferación de células, diferenciación, etc. Entonces, por otro lado, la enfermedad de Alzheimer, la conoceréis, uno de los signos patológicos que presenta es que suele cursar con un aumento, un exceso de placas beta-amiloide en distintas zonas del cerebro, y estas placas beta-amiloide suelen ser las que después producen el daño neuronal y, al fin y al cabo, pues toda la enfermedad. En nuestro grupo de investigación lo que hemos hecho es encapsular el VEGF, el factor angiogénico, en estas partículas de PLGA y administrarlas en modelos animales de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ha visto? En la siguiente imagen podéis observar cómo en los animales que se ha administrado las partículas, gracias al efecto angiogénico del VEGF, se ha conseguido disminuir el número de placas beta-amiloide. Veis cómo a la izquierda hay un montón de puntitos que al fin y al cabo son las placas beta-amiloide, y en los animales que tenían estos factores pues, se ve disminuido, además de la mejora de la función cognitiva que se conseguía. Y por último, para terminar con las partículas de PLGA, también hemos intentado abordar enfermedades raras, por ejemplo, defectos de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que al fin y al cabo lo que hace es mantener la longitud de los telómeros, que son los encargados de pues mantener la vida de nuestras células. Entonces, al tener defectos en la telomerasa, lo que ocurre es que las células acortan mucho más rápido estos telómeros y envejecen más rápidamente. Nuestro objetivo, una vez más, es encapsular distintos péptidos con el objetivo de activar esta actividad de la telomerasa y así intentar mantener y recuperar la longitud de los telómeros, ¿vale? En la última figura veis pues, una serie de bandas que se utilizan para determinar la longitud de los telómeros. Y por otro lado, como os comentaba, también utilizamos partículas lipídicas. En este caso hemos intentado abordar la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas actualmente se trata con el benidazol. Lo que ocurre es que este tratamiento suele tener pues, grandes efectos adversos, y lo que ocurre es que el cumplimiento por parte de los pacientes suele ser bastante malo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues utilizar nuestras partículas lipídicas con el objetivo de mejorar la farmacocinética y la farmacodinámica del principio activo, y así intentar disminuir tanto los efectos adversos, disminuyendo la dosis necesaria para administrar, y también disminuir los costes del tratamiento. Sabéis que la enfermedad de Chagas se da en más Latinoamérica y así, y en estos casos pues el dinero es interesante abaratar los costes. Como conclusión, os puedo comentar que quizás os parezca que estoy contando ciencia ficción o cosas que igual las veis muy lejos, pero poco a poco estas estrategias se están utilizando cada vez más, y quizás dentro de algunos años pues tendréis que manipular estas partículas. Y muchas gracias.